Hola chicos y chicas de primero A, ¿cómo están? Acá de nuevo su profe youtuber para introducirlas en un nuevo tema, que es el de las sociedades de la antigüedad clásica. O sea, hasta ahora estuvimos viendo Egipto, hoy vamos a estudiar lo que es Grecia y posteriormente Roma. Aquí tenemos una imagen para analizar cómo eran los territorios griegos. Primero veamos dónde queda Grecia, ¿no? Este es un mapa con las divisiones sociopolíticas actuales de Europa. Ven, acá está Portugal, España, bueno, aquí tenemos Rusia, y esto que está de color verde es la actual Grecia. Bueno, ahí en Grecia es donde surgieron las principales, las primeras ciudades-estado, de lo que sería Europa, ¿no? Hasta ahora veníamos analizando lo que quedaría aquí en África, en Egipto. Bueno, ahora ya pasamos al área europea para analizar el surgimiento de las ciudades-estado. Grecia fue un lugar en que se desarrollaron un montón de obras artísticas. Además el pensamiento filosófico surgió ahí, se entiende que surgió ahí. Hubo grandes avances en lo que es el arte, en lo que son las ciencias, y a su vez aquí es que surgió el sistema democrático de gobierno, que luego lo veremos con más detalle. Entonces, veamos acá, esto sería el mapa de la Grecia antigua propiamente dicha, ¿no? O sea, de esta región que tenemos acá es como que hacemos un zoom y pasamos a ver esta imagen, ¿no? El ámbito cultural griego podríamos decir que se extendió por un conjunto de territorios que es bastante extenso, ¿sí? Tenemos lo que es la Grecia continental, es decir, lo que está en el continente, que vendría a ser esto, al sur de los Balcanes. Esto se llama Grecia continental. Luego tenemos la Grecia insular, ¿no? Que está constituida por islas. Insular viene de islas. Dentro del mar Egeo. ¿Ven que acá dice mar Egeo? Bueno, todas las islitas de acá corresponderían a lo que sería la Grecia insular. Y por otro lado tenemos la Grecia de la costa de Asia Menor. ¿Sí? Lo que vemos por este lado. Entonces, entre estos territorios, lo que es el mar Egeo funciona como el nexo entre uno y otro, ¿no? Por lo tanto, ocupa un rol central de la cultura griega, este mar Egeo. Luego lo trabajaremos con más detalle. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta región y teniendo en cuenta la importancia del mar? Bueno, que las sociedades se centraron mucho en el comercio marítimo. Tengamos en cuenta que si bien en algunas regiones las tierras eran un poco difíciles de cultivar, igualmente pudieron practicar la agricultura, la ganadería, y además en las montañas había oro, plata y mármol, o sea que se desarrolló también la minería en estas regiones. Bueno, esto es un poquito como para ver lo que sería el entorno geográfico y cómo condiciona el entorno geográfico, como veníamos viendo para el caso de Egipto, la importancia del Nilo. Bueno, ahora en Grecia la importancia va a ser del mar Egeo. Entonces, veamos esto. Nosotros vamos a estudiar todo Grecia, ¿no? Desde su surgimiento hasta el fin de lo que sería la antigüedad clásica en Grecia. Y entonces vamos a partir de acá, de la civilización minoica o cretense. Entonces, Creta, vamos a volver acá, así les muestro en la imagen, ¿ven? Acá está Creta. Bueno, ahí es donde surge la civilización griega, que en este periodo surge entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. ¿Ven? Vuelvo nuevamente para atrás. Acá, entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, tenemos a la civilización minoica o cretense, que está en Creta, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las características de la civilización minoica? Bueno, primero que es una civilización con un desarrollo comercial muy fuerte.
De hecho, es una de las principales actividades económicas, el comercio marítimo. Comercian con un montón de sociedades de otras regiones y de hecho con Egipto van a comerciar los cretenses o minoicos. Además, tienen una gran producción artesanal, ¿sí? O sea, hay artesanos que producen muchos elementos que luego los van a vender, y obviamente van a tener ganadería y agricultura porque, bueno, tienen que comer, ¿no? Otra cuestión que podemos decir para mencionar acerca de la civilización minoica, bueno, es que hubo un desarrollo artístico y monumental muy, muy importante. De hecho, para echar con lo que sigue, que es que tiene una escritura lineal A jeroglífica, podemos decir que este tipo de escritura, que los historiadores han dado en llamar lineal A, no es que los minoicos lo llamaran así, es una escritura jeroglífica, como la que estuvimos analizando en Egipto, que ustedes escribieron su nombre. Bueno, pero lo que pasa es que tiene símbolos diferentes. Y esta escritura aún no ha sido, ¿cómo se dice?, descifrada en su totalidad. Entonces, la forma de analizar a la civilización minoica es a partir de los restos de su cultura material. Y esto se logra porque, esto que mencionábamos antes, los minoicos dejaron una gran cantidad de obras artísticas y de monumentos, ¿sí? Entonces los restos arqueológicos son los que nos permiten aproximarnos mejor al estudio de la civilización minoica. Y por otro lado, lo que podemos decir es que el toro era un animal sagrado. Esto puede parecer una nimiedad, pero si vemos acá, fíjense que el toro estaba presente en todos lados. Este, por ejemplo, es el Palacio de Nosos. Fíjense que hay un toro ahí, ¿no? Y este palacio todavía sigue en pie, se puede visitar. Quienes vayan a Creta pueden ir a visitarlo. El toro, como les decía, era un animal sagrado, y de hecho allí se gestó la leyenda del Minotauro. No sé si la han escuchado en algún momento. El Minotauro era un ser mitológico con cabeza de toro y cuerpo de humano, un ser bestial que, bueno, al ser tan agresivo y violento, lo habían encerrado en un laberinto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dejarles un video también acá en el aula virtual para que ustedes puedan ver con más detalle la leyenda del Minotauro. Pero bueno, en fin, era importantísimo el toro en esta civilización. Y para ir finalizando, así nos encontramos en un ratito en la videollamada, volvemos al cuadro siguiente como para dar fin a lo que sería esta idea de la civilización minoica, que se termina con o podríamos decir que tiene como un hiato con la invasión de los aqueos. O sea, en 1600 empieza a haber una hostigación de parte de los aqueos, que era un pueblo de origen indoeuropeo, que estaba asentado en la zona de Grecia continental. O sea, Creta es una isla, los aqueos provienen de Grecia continental, vieron que habíamos visto la parte que queda en tierra, digamos. Y entonces, a partir de la invasión de los aqueos, es que empieza a perder poder la civilización minoica o cretense, porque deja de ser la más poderosa del mar Egeo. Así que a partir de este momento es que los aqueos van a tener como la predominancia, el mayor poder en la zona del mar Egeo. Bueno, si tienen preguntas o dudas, las resolvemos ahora en un ratito y vamos a seguir trabajando un poquito más al respecto.